Mati, hace mucho que no venía y quería venir porque hoy tenemos una familia numerosísima, que es la familia de las begonias. Quiero que nos cuentes, a mí por supuesto y a todos los lectores de Conclusión, que nos cuentes un poco de esta planta. Buenas tardes, ¿cómo andás? Y saludos a todos. En la planta de la semana son todo lo que contempla la familia de las begonias. Son más de 1500 especies en lo que contempla dentro de la familia begonia, que se subdividen en tres géneros distintos, que lo que varía es en su sistema radicular. Algunas son el sistema tradicional de raíces que se extienden en la tierra y agarran los nutrientes, otras son como una especie de bulbo, que es el que contiene los nutrientes y el agua, y otras son unos rizomas como una papa, que también hace el mismo reservorio de nutrientes y de agua. Pero sigue siendo de la misma familia, ¿no es cierto? A pesar de que son muy distintas entre sí. Son, como decía, son 1500 especies Son diferentes. muchísimas. Cambian de colores, cambian, por suerte, varían algunos cuidados muy finos entre cada familia, pero en resumen, si siguen unos tips generales, las pueden tener muy bien. Hay algunas que se agarran a los árboles, como la begonia cascada, también tenés con mucho color, como las begonias rex, también tienen muchas flores, como las begonias tuberosas, así que tenés variedades con flor, sin flor, con mucho color en su follaje o con poco color en su follaje. Son muy lindas las que tienen flor, por lo menos a mí son las que más me gustan. Contanos cuáles son estos tips que hay que tener en cuenta para, bueno, brindarle el cuidado apropiado. Lo primordial es la temperatura, la humedad y el riego que tienen que tener, y la claridad. En realidad es para todas las plantas los tips que hay que tener en cuenta para la mayoría de las plantas. Pero las begonias, por ejemplo, necesitan lo que es el luz, mucha claridad, mucha resolana, hacer plantas tropicales, como la mayoría de las plantas de interior, requieren mucha claridad, mucha resolana, pero no sol directo. Cuidarla de las corrientes de viento constantes y que no baje la temperatura entre menos de 15 grados y no superen los 22 grados. Entonces son una planta muy bien para interior, y si en exterior la van a tener en exterior, la tienen que cuidar mucho en el invierno. Después, con respecto a lo que es la humedad, casi siempre nosotros decimos que las plantas de interior hay que pulverizarlas para mantener la humedad del follaje. No es lo ideal que la pulvericen a esta planta. Si lo van a hacer, que no mojen las flores porque generan hongos en las flores, sino que pongan un platito con agua. En el agua pongan algunas piedras tipo pometina o alguna piedra tipo canto rodado, una piedra natural, y ponen la maceta sobre ese plato con piedras para que genere humedad desde el plato hacia arriba. De esa manera la planta absorbe el agua que necesita, ¿no es cierto? No en este caso, porque lo que vas a hacer, lo que vos pones en ese plato es generar un caldo de cultivo de humedad para que haya humedad en el ambiente. Lo que es en el tema del riego, hay que regarlo por inmersión. Tratar de evitar regar sobre la maceta y tratar de, si lo llegan a hacer, porque no les queda otra, que no mojen las hojas y no mojen los troncos, que eso genera pudrición, porque ya de por sí, si ven los troncos de la planta, ya contienen mucho líquido en su cuerpo, en su interior. Entonces es mucha humedad y generan hongos. Entonces es recomendable con agua, si puede ser agua de lluvia o si puede ser agua que haya ya perdido su cloro, es decir, agarrás un bidón de 5 litros, lo que sea, lo llenás de agua con el agua de la canilla, lo dejás destapado 3-4 días, eso hace que se evapore el cloro y todas las porquerías que nosotros consumimos lamentablemente en el agua corriente, y eso lo ponen en un baldecito, sumergen 3/4 parte de la maceta en esa agua, la dejan 15 minutos y la saquen y la dejan escurrir. Si la pueden dejar escurrir sobre ese mismo plato con piedritas para que el agua esa drene ahí y mantenga la humedad, mejor. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que si tienen algunas flores que están medias mal, cortarlas porque eso genera hongos también, y si tienen alguna hoja seca o algún tallo que está quebrado o que se está pudriendo, también cortarlas porque prevenís el hongo, que es prácticamente lo que va a perjudicar la planta en sí, porque vuelvo a repetir, tiene mucha humedad, mucha materia líquida en su interior, entonces los hongos van a aparecer. Pero si mantienen bien la humedad, si mantienen bien el riego, si mantienen bien la temperatura, no debería pasar. Entonces, bueno, a pesar de ser tan hermosa esta familia de plantas, requiere un cuidado especial y no
pasarla de humedad. No pasar la humedad y también tener muy en cuenta el tipo de sustrato que utilicen. Porque es una planta que requiere algún tipo de pH distinto a las demás plantas tropicales, entonces yo recomiendo que sea tierra, sea una buena cantidad de compost, que eso mantiene la humedad, y si pueden agregar un poco de turba, que eso modifica el pH de la tierra, y al mismo tiempo que tenga buena perlita para que drene bien la maceta y no se encharque las raíces, que es lo que puede llegar a la muerte de la planta.